No se trata de mí, ni siquiera del ayer. No se trata de una pausa, paso a paso todo avanza. Es cuestión de tu poder. Me has pedido ser paciente. Hoy de más está correr. Y aunque el tiempo lo discuta, y si gana la disputa, solo se trata de fe. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas, Señor. Hoy entrego mi silencio. Hoy te entrego mi silencio A la voz de tu sustento. Hoy te doy mi sentimiento. Hoy te doy mis sentimientos. Haz con ellos como quieras. Y aunque pase por la prueba más difícil y el camino sea largo, siempre yo estaré aquí. Y aunque los tropiezos quieran detenerme, siempre miro tus promesas, sé que tú estarás allí. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas, Señor. Hoy te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas. Te miro y admiro todo lo que me has dado, y estoy agradecido por todo lo que has brindado. Ya vivo amando el estar en tu presencia. Siempre es bueno el camino cuando creo en tus promesas, Señor. Señor. Hola, Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien, que te encuentres en casa, con tu familia o donde sea que me estés escuchando, que sea la presencia de Dios contigo allí. Que sea en este día abriendo nuestros oídos espirituales para poder recibir de lo que tiene Dios para cada uno de nosotros en este día. Yo te invito a que permitas que sea esa presencia de Dios sembrando en tu corazón cada palabra. Que en el nombre de Jesús puedan ser uno en este día.
Y eso es bien clave, eso que les digo, que puedan ser uno. Porque nosotros cuando meditamos un poco en la historia de la humanidad, bíblicamente vemos que desde un inicio, desde que Dios creó a Adán y a Eva, Satanás y el mundo se ha metido para dividir. Si nosotros vamos un momento a la palabra, a Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen de la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vemos que desde esa primera historia que vemos en la palabra de Dios, vemos que nos damos cuenta que Satanás al dividir, ¿qué fue lo primero que dividió? Dividió la relación del hombre con Dios. En ese momento, primero Adán y Eva eran uno y también el hombre era uno con Dios. ¿Ok? Pero resulta que Satanás al inmiscuirse dividió. De ahí hasta la actualidad podemos ver muchas historias de división. Podemos ver muchas situaciones bíblicas, ¿ok?, e históricas que se han generado división en la humanidad. Por lo tanto, las tinieblas han fraguado su estrategia siglo tras siglo hasta los días de hoy. ¿Qué sucede? Meditando un poco en este tema de la división en la humanidad, yo preguntándole al Señor decía, pero es que no entiendo por qué aún en estos tiempos el hombre sigue cayendo en la trampa de la división. ¿Y por qué realmente no puede ser uno? Quiero que vayamos un momento a la palabra en 1 Corintios 1:10 para que le demos sustento bíblico a esto que vamos a conversar en este día. Dice la palabra 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces, en mi Biblia dice el título de este versículo, dice divisiones en la iglesia, pero esa división abarca cualquier área de nuestra vida. Se lo puede preguntar quizás a alguien que haya sufrido un divorcio, se lo puede preguntar a los esposos que se divorciaron, o se lo puede preguntar a los hijos que sufrieron el divorcio, se lo puede preguntar a alguien que quizás tuvo una división con algún socio, algún amigo, por algún desacuerdo en negocios. Se lo puedes preguntar a naciones enteras. En la actualidad podemos ver naciones como Corea, que fueron divididas, Corea del Norte, Corea del Sur. En su tiempo, en la Alemania Oriental y la Occidental. Vemos que aún suceden divisiones hasta esos altos niveles, donde la realidad es que hay desacuerdos y que lo que nos dice el Señor acá en su palabra es que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La versión Reina le dice un mismo parecer. Ahora, cuando nosotros hablamos de división, o sea, nos referimos a separación, a fraccionar. Yo estaba meditando en esto, investigando un poco, y matemáticamente hablando, cuando uno estudia las matemáticas, te enseñan que no puedes dividir entre 0 porque es infinito. Pero realmente no es que infinito es un número, sino que es una indeterminación, es algo indefinido. Es decir, que a medida que se divide entre un número más pequeño, se hace más grande el número de resultados, por lo tanto es un número indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia que ha aplicado las tinieblas desde un inicio es que nos dividamos hasta nuestra expresión más pequeña. Para que, por supuesto, el rumbo que tomemos, las cosas que hagamos, nuestra familia, nuestro caminar, nuestro propósito en Dios, se haga indeterminado, se diluya tanto que no sepamos qué hacer o hacia dónde caminar. Véalo, si tomamos de ejemplo un divorcio, una familia que se divorcia,
ese divorcio acarrea consecuencias sobre los hijos, sobre los nietos y sobre las descendencias. Hasta que alguno toma decisión y decide poner su vida en orden. Lo mismo pasa cuando pasa en las iglesias, cuando hay división en las iglesias, entonces empiezan todos los conflictos que existen a nivel de iglesia. A ti, creyente que me estás escuchando, ¿cuántas denominaciones existen en la iglesia de Cristo? Ha sido división. Y el mundo que no conoce de la palabra de Dios nos ve divididos, nos ve separados. Porque es que decimos cuando decimos, no, es que yo no soy como eso. ¿Es o no es? Entonces, te das cuenta que Satanás ha sido exitoso en esa estrategia. Siempre ha hecho esa estrategia. Si lo vemos a niveles políticos en el mundo entero, entonces conflictos políticos impiden que las naciones prosperen. Y hay ruina, hay hambruna, hay enfermedad, hay miseria. Porque la misma gente que debería gobernar esas tierras está dividida. Entonces vemos que esa división también se transforma en discordia, en desunión. Diversidad también, pero diversidad en lo que se refiere a división de intereses. Es decir, vamos a suponer que usted levantó una empresa con un socio, y resulta que usted tiene la meta de inundar el mercado nacional y su socio tiene la meta de irse al internacional. Ahí hay una división de mentalidad, ahí no tienen un fin común. ¿Por qué? Porque mientras uno está pensando y está planificando para vender quizás al exterior, el otro está pensando cómo conquistar el mercado nacional. Y te das cuenta que wow, entonces están como cada uno jalando para su lado. Cada uno de esas divisiones se llega a convertir como en especies de equipos y empiezan a competir. Empiezan a competir unos con otros. Entonces, en el caso de las familias y los padres, como les digo, los padres separados, entonces empiezan a competir a ver qué papá es mejor. ¿Qué papá ama más a los hijos? ¿Qué papá les da más a los hijos? Entonces, si uno le da más al otro, se le dice, no, pero es que tu papá o tu mamá no te da esto, o tu mamá no te da lo otro. Entonces, empieza esa competencia. Fíjense, si nos vamos a la palabra, podemos ver que Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael. Y ya ahí existió una división, una competencia entre hermanos. Y que fue consecuencia misma de la acción de Abraham. Porque Dios no fue el que le dijo, ve y acuéstate con la sierva. Fue decisión propia. Muchas veces las decisiones que tomamos fuera de Dios son las que nos van a acarrear las peores decisiones. Y las peores divisiones, perdón. ¿Por qué? Porque ahí acarreó una división de familia, de recelo y resentimiento de unos hermanos hacia otros, cuando realmente ninguno de los dos tiene la culpa. ¿Es o no es? La división, como su nombre bien lo dice, se trata de dos visiones, es decir, dos modos distintos de pensamiento respecto a un mismo asunto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo nos habla que estemos perfectamente unidos en una misma mente, es en eso. Es que tengamos una misma visión, porque si no, ya existe división. ¿Qué pasa? Para mí el tema del núcleo familia, que debe ser el núcleo más sólido y debe ser donde realmente se manifieste Dios más fuerte, porque es el pilar de la sociedad, ¿ok? Por supuesto, fundamentado en Dios y en su palabra. Cuando las familias no tienen una misma visión, empiezan muchos conflictos. Cuando las familias no entienden, tanto los padres como los hijos, empiezan los conflictos. Porque en el caso de los esposos, entonces mi esposa, yo he venido escuchando y leyendo muchas cosas durante estos días respecto a ese tema familia. Entonces tú ves situaciones con toda esta modernidad hoy día de todo el tema feminismo y todo el tema de empoderar a la mujer en muchas cosas.
Entonces tú escuchas que no, que es que la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer lo otro. Y ojo, perfecto, yo considero que la mujer es muy capaz de todo. No se trata de ser una persona machista ni nada por el estilo. Se trata de que si un matrimonio, una relación, tienen que enfocarse en una misma visión. No se trata de que cada quien va a buscar cuál es su beneficio. Porque si no hay desunión. Entonces entra en el tema, tu dinero, mi dinero. No, nuestro dinero. Tus hijos, mis hijos. Así sea quizás de un primer matrimonio, de otra relación. Nuestros hijos. Entonces te das cuenta que necesitas realmente unificar la visión. Entonces, cuando vemos esas situaciones, lo ves quizás en los más jóvenes, cuando están buscando su pareja, su ayuda idónea, su mujer virtuosa, en el caso de los varones, que no, entonces no están buscando, se guían más por lo que pueden ver, por lo físico o por el que me agrada, y quizás no por la visión que tiene esa persona. Entonces, no te das cuenta de las características, de las cualidades que pueda tener en el espíritu esa persona, sino que te gusta al momento. Resulta que quizás la visión, cuando empiezas a caminar, se distorsiona. La división es algo súper terrible. ¿Por qué? Porque trae división, trae ruina. La división realmente lo único que deja es destrucción. Y Satanás sabe eso. Un reino dividido no prevalece. Por lo tanto, si nosotros permitimos a que el enemigo entre en las áreas a dividir en nuestras vidas, entonces por supuesto que lo que va a dejar es ruina, destrucción, desolación, y después es más difícil recoger las partes. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que cada uno de nosotros es responsable de mantener la unidad, ser uno. Primeramente con Dios, porque nosotros somos responsables primeramente de nuestra relación con Dios, de la búsqueda, de la oración, de la lectura, de la palabra, pero también de poder relacionarnos con nuestra familia, de poder tener buenas relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, y ser uno, y no dividirnos. Porque ahí es donde cualquier división, por cualquier endija, y yo no estoy diciendo con el ser uno es que uno se va a calar las cosas quizás que son desagradables del otro. No, convérsela. Exponga qué es lo que le desagrada, pero igualmente ame, igualmente permítase el ser una sola persona, el ser uno con Cristo. Vamos a ir un momento a la palabra Mateo 12, vamos al versículo 22. Mateo 12, 22 nos dice, vamos a leer hasta el 26, y nos dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo a Jesús, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Le están diciendo demonios a Jesús, ¿verdad? Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Repito ese versículo. Todo reino dividido contra sí mismo se quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Satanás expulsa a Satanás. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Yo creo que nos damos cuenta, este versículo que nos enseña el Señor acá, el mismo Cristo nos dice que ningún reino, ninguna ciudad, ninguna familia que esté dividido se mantendrá en pie. Eso está muy claro. Usted puede tratar de hacer todo su esfuerzo, de hacer todas las cosas en su fuerza, pero si usted aquí, en su corazón y en su mente, sigue dividido, en algún momento se va a derrumbar. Puede ser muchas veces que vengamos a las iglesias y adoremos y cantemos y oremos y mostremos todos los dones y prodigios que Dios puso en nosotros, pero llegamos a nuestra casa
y quizás siguen los gritos, pero no del espíritu, sino gritos de reclamos, gritos de pelea, y sigue la división. Entonces es como que si fuéramos nosotros mismos nos engañamos. Entonces, ¿a qué es lo que te llamo hoy? Que si en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus negocios, en tu relación con Dios, te encuentras dividido, toma la acción, entrega eso a Dios para que se una nuevamente. Para que todo se ponga en orden, porque si te estás preguntando por qué tantas cosas, por qué tantos problemas, por qué está pasando esto, quizás hay áreas en tu corazón en el que estás dividido. Y no te das cuenta, y necesitas ser uno con Cristo. Y lo curioso de estos versos acá es que Jesús estaba haciendo su labor. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a un ciego y mudo. Y los fariseos, en vez de estar asombrados porque wow, qué impresionante, están diciendo no, echan fuera demonios en nombre de Belcebú. División de una vez. Muchas veces nosotros vamos a hacer las cosas correctas. Muchas veces nosotros vamos a caminar en lo que Dios nos ha hablado. Igualmente van a aparecer fariseos y te van a decir que eres un demonio. A Jesús se lo dijeron. ¿Qué te hace creer que a ti y a mí no nos lo van a decir? Entonces, ¿qué sucede? Si a Jesús mismo le sucedió eso, probablemente cuando tú estés caminando en hacer lo que Dios colocó en tu vida, en caminar en unir a tu familia, en caminar en unir a tu ciudad, a tu iglesia, a toda la gente que esté fuera de Dios, unirla con Dios, te van a llamar loco, te van a decir que es en nombre de Belcebú, como le dijeron a Jesús. Pero la realidad es que Dios es que va a respaldar eso. Y el fruto de lo que tú estés haciendo es lo que va a mostrar realmente si viene de Dios o no. Entonces se trata todo de una situación en nuestra mente. Más que algo físico, es algo en nuestra mente y en la dureza del corazón, por supuesto. Dios nos colocó acá en la tierra, te colocó a ti, me colocó a mí, colocó a sus hijos en esta tierra para que hagamos su obra. Y nosotros mientras hagamos lo que a Él le agrada, estaremos dentro de su voluntad. Y podrá venir el enemigo, las tinieblas, a querer tratar de dividir muchas cosas. Pero la realidad es que Él mismo es quien mantiene eso, esa unidad, esa fortaleza, ese caminar. Por eso es que no se enluche y no caiga en esos conflictos cuando la gente se levante contra usted. Entiende que lo que se está levantando muchas veces es contra Dios, contra lo que Dios puso en usted. Porque cuando usted estaba en el mundo, para los que ya tienen a Cristo en su vida, se darán cuenta que en el mundo no pasaba eso. No tenías conflicto con tanta gente, pero resulta que cuando tú decidiste por Dios, empezaron los conflictos. Ahora, si tú me estás escuchando por primera vez, aparentemente todo está bien en tu vida en este momento y no hay división. Pero es porque déjame decirte que puede ser que estés del lado de las tinieblas y no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas a abrir tus ojos espirituales y a prestar tu oído a lo que Dios quiere decirte y a buscar en su palabra, entonces quizás empiezan conflictos con personas que tú ni te imaginabas que te iban a decir cosas como esa. Y no te lo vas a explicar, pero simple y llanamente es el enemigo, las tinieblas queriendo inmiscuirse para dividir. ¿Por qué para dividir en esa situación? Porque resulta que si tú como ser humano, tus ojos son abiertos, así como lo fue Pablo, era Saulo antes de ser Pablo, sus ojos fueron abiertos de la ceguera, cayeron las escamas, dice la palabra. Entonces tú vas a querer llevar a otros a ver también de esa luz, a ver también de ese Dios que ya tú conoces. Por lo tanto, si Satanás logra el éxito en dividirte con esa persona que aún está en tiniebla, esa persona sigue en oscuridad. ¿Sí me comprende? Entonces, creo que esa ha sido una de las trampas que el enemigo nos ha traído a nosotros, a los creyentes. Que llegamos a Cristo, llegamos a la iglesia, entonces prácticamente, como la palabra dice que estamos enemistados con el mundo, entonces ya no le hablamos a nadie. Ya no hablamos con ninguno.
Y entonces, ¿cómo le vas a evangelizar? ¿Cómo vas a dar testimonio? ¿Y a quién eras tú? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a decir, no, sí, yo certifico que esa persona era así y ahora míralo cómo está? ¿Me entiendes? Esas personas también necesitan de la luz de Cristo, así como tú la necesitabas. Ah, que quizás al principio, por supuesto, tú tomas distancia, porque quizás te contaminas o quizás te lleva a caer en lo que no debes caer. Perfecto. Pero cuando tú estás fortalecido en la palabra y tú estás caminando con Dios, entonces no entiendo por qué se supone que el que está en ti y el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Entonces seguimos es con la división, con la mentalidad. No, porque aquella persona me dijo, es porque aquella persona me hirió, es porque aquella persona... Déjeme decirle algo. Ninguna herida que le puedan hacer a usted o a mí va a ser más fuerte de lo que sufrió Cristo en la cruz. Ninguna. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido y usted tampoco sabe lo que yo he vivido. Por lo tanto, o sea, Cristo, al cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, al ser clavado en esa cruz, al ser lanceado por su costado, eso no es ni la cuarta parte. Lo que nosotros sufrimos, no es nada, ni la cuarta parte de lo que Cristo sufrió. Cuando fueron latigueados. Entonces, nos damos cuenta que a veces somos súper necios, caprichosos, en que Dios complazca nuestro orgullo. Pero la realidad es que muchas veces para poder ser uno necesitamos doblegarnos, morir a nosotros mismos. Para que realmente eso se dé. Existe gente divisionista, existe gente como los fariseos, sí existe, ¿ok? Que busca estorbar el trabajo del reino, sí existe. Pero entienda que esa gente que está puesta allí está siendo manipulada por las tinieblas, ¿ok? Ahora, te sientes asolado, sientes aflicción por algo. Ya leímos en el versículo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. ¿Te sientes asolado? ¿Sientes aflicción? Entonces, mi recomendación es que mires qué estás pensando. Hace unas semanas yo estuve predicando sobre dejar el pasado para avanzar hacia el futuro. Y muchas veces en nuestros pensamientos nos mantienen en esa soledad, en esa división, en ese no quiero nada con nadie, en ese estoy solo. E incluso sientes que estás tan solo que hasta sientes que Dios no está contigo. Pues te voy a decir algo. Cristo sintió esa misma soledad. Cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando Cristo llegó, antes de morir, Él le dio miedo, le dio temor y le preguntó al Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba cargando el peso de toda la humanidad y en ese momento sintió esa división con papá y se asustó. Y tanto que le expresó, ¿por qué me abandonaste? Muchas veces nos sentimos asolados, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, depresivos, porque estamos haciendo o pensando cosas que nos separan de Dios. Y la cuestión está que la palabra enseña que Cristo vino a restaurar esa relación con Dios. Cristo vino a unir nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Si usted ha dicho y dijo, Señor, tú puedes mi vida es tuya, reina en mi vida, dirige mi vida, yo te confieso como mi Salvador, entonces tú debes buscar que esa relación con Dios se una. Ya Cristo hizo su parte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos sentimos así, quizás estamos teniendo pensamientos de división, quizás estamos teniendo situaciones en nuestra mente que nos hacen caer en eso. Ahora, voy con las familias, primeramente con los padres. Si tú como padre, como esposo, tú mantienes una mentalidad de división, no vas a involucrar a tu esposa en las decisiones que debes tomar, no vas a involucrar a tus hijos en las cosas que debe hacer. Por lo tanto, tú eres el que, yo soy el que voy a tomar las decisiones porque esta es mi familia y yo soy la cabeza. Sí, perfecto, pero tienes una mentalidad de división y quizás no te salgan bien las cosas.
¿Ok? Ahora, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la mujer, de la madre, cuando la madre también tiene su propia visión de familia, entonces también viene que no involucra al esposo, no involucra a su familia, no le involucra con sus proyectos, igualmente el marido. ¿Qué sucede? Cuando ambos, en una familia, ambos padres o ambos esposos, suponiendo que no tengan hijos, empiezan a involucrarse el uno con el otro en los proyectos que tienen en común, ahí se acabó la mentalidad de división. Ahí se acabó. Y yo no estoy diciendo que es que si este es sumiso a la otra, no, porque es que yo sé cómo lo que pasa ahorita en las redes sociales, es decir, no, que si este pastor es machista o que si es feminista o lo que sea. Yo estoy diciendo es que si usted espera prosperar como familia, tiene que unirse. Tiene que mantenerse unido. El versículo 25, ahí mismo que estamos leyendo, dice, la única forma de salir de la aflicción y la ruina es tener una sola visión. Porque vemos que Cristo nos lo dice. Si usted no tiene una sola visión, quizás va a seguir en ruina, quizás va a seguir con aflicciones y no va a saber por qué. Revisen eso, revise allí, con sus padres, con su esposo, su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Haga una revisión. Incluso cuando nos vamos a temas políticos, en cualquier país, en el país que usted le dé la gana, cuando usted se va a temas políticos, se da cuenta que esas doctrinas políticas, ideologías, causan esa misma división incluso en familias. Entonces después están peleados, tan bravos, porque es que yo pienso esto, tú piensas aquello. Pero cuando nosotros, dice la palabra, que nosotros debemos ser pacificadores, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque los tales seremos llamados hijos de Dios. Usted va a buscar pacificar y unir. Usted va a buscar pacificar y traer a Cristo. Van a haber cosas que no son negociables. Los fundamentos de nuestra fe son innegociables. Eso no se negocia. Pero sí uno puede aprender a aceptar que la otra persona quizás es diferente. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Ahora, quizás usted dirá, pero es que yo tengo mucho tiempo tratando con esto, no sé cómo lidiar con la división. Quizás usted se ha divorciado 2, 3, 4, 5 veces. Quizás no sabe cómo restaurar la relación con sus hijos. Quizás no sabe cómo restaurar la relación con sus padres, con sus hermanos. Les voy a dar algunos tips. Vaya a la palabra a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Y verá. Lo primero que nos dice, 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Quiere decir esto, que lo primero que tenemos que hacer es buscar intimidad con Dios, orar y pedir perdón por toda división que hemos permitido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Es lo primero. Entonces, por eso les digo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Matar el orgullo e ir a Dios. Matar el orgullo y permitirnos realmente decir, wow, Señor, necesito de ti, perdóname, porque ha sido mi culpa esto. Fíjense, muchas veces cuando pasan situaciones de división, ninguna de las dos partes acepta su culpa. Siempre el culpable es el otro. ¿Es o no es? No, el culpable es el otro. Es raro escuchar cuando él dice, no, yo fui el culpable, de verdad. Esto pasó porque yo fui el culpable. Cuando hablamos de los padres y los hijos, vemos que para el padre, el hijo siempre fue, no, el hijo, es que mi hijo siempre anda descarriado. Y si es el hijo hacia el padre, dice, no, es que mi papá siempre fue fastidioso. ¿Me entiendes? Nadie nunca acepta su falta. Nunca la mamá acepta que fue quisquillosa y nunca quizás el hijo acepta que fue desobediente. Entonces, necesitamos orar y pedir a Dios
perdón por el pecado de división y ponernos a ver si hemos estado viviendo en pecado en algún lugar de nuestra vida y permitir que esas iniquidades sean limpiadas por la sangre del Cordero. Mateo 12:29. Si usted toma nota, tome nota allí. Si me está escuchando en este día o me está viendo a través del canal de YouTube, tome notas para que, dice, pero ¿por qué no salgo de esta división? Bueno, ore, pida perdón por la división y camine en restaurarse y salir de las iniquidades. Mateo 12:29 dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Estamos hablando, o sea, solo entonces podrá robar su casa. Estamos hablando en ese mismo capítulo donde le decían a Jesús que venía en nombre de Belcebú, y Jesús está diciendo, bueno, pero si los demonios echan fuera en nombre de los demonios, están divididos. Por lo tanto, si yo estoy echando fuera demonios, yo para poder hacer eso tengo que atar primero al hombre fuerte, es lo que está diciendo. En pocas palabras, ate y eche fuera todo espíritu que esté causando división en su vida. La ira está causando división en su vida, átelo, échelo fuera de su corazón y de su mente y de su vida. La lascivia, la lujuria, está causando espíritus de división en su vida, átelo, échelo fuera de su vida. Las adicciones, el amor al dinero, el orgullo, ate todos los espíritus que quieran hacer que usted se divida en lo que sea. Y que usted pueda realmente caminar en la unidad de Cristo, en un solo cuerpo. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El 9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Quiere decir que Dios está llamándonos a que cambiemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios y a la forma de actuar de Dios. Por lo tanto, si tu forma de pensar es siempre discordia, conflicto, ¿usted le ha pasado? ¿Usted conoce a personas, o usted quizás es una de esas personas, que donde sea que va a estar peleando, que con quien sea que usted esté hablando, genera un conflicto? Yo conozco personas así. Hace poco hablé con un familiar de esa persona y me dice, no, está en otro lado, y dice, no, pero es que donde sea que vamos está peleando. Si bien sea en una tienda, bien sea con alguien en la casa, bien sea, es una mentalidad constante de que siempre alguien me agrede, siempre alguien me agravia a mí. No, y el tema está en aprender a escuchar, en aprender también a responder de forma adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos cambiar la forma de pensar a la forma de pensar de Dios, para que realmente, porque la forma de pensar humana genera división. Véalo. ¿Por qué han surgido las guerras mundiales? Por ejemplo, por eso. Porque el ser humano piensa, bueno, esto es mío, este territorio es mío. O bueno, en la época de Hitler, bueno, porque yo voy a levantar mi raza aria, voy a levantar una raza superior y vamos a dominar el mundo. ¿Es o no es? Entonces te das cuenta que el ser humano, quizás por su naturaleza caída, después que Adán cayó, entonces por supuesto va a caer siempre en esa misma división. Pasó con Caín y Abel. Estaban divididos y eran hermanos. ¿Cómo terminó eso? Con Caín como asesino, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra naturaleza humana, ¿ok? A realmente cómo piensa Dios. Medite en eso. Busque que Dios cambie sus pensamientos. Quizás esa persona que a usted le produce ira, empiece a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me causa ira esa persona? ¿Por qué no quiero ni verla? Ahí se lo dejo. Por último, para cerrar, Romanos 16:17.
vaya, busque el libro de Romanos 16, 17 y anote allí. Ajá, aquí está. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Dice, apártense de ellos. Y dice el 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. ¿Usted quiere caer por tonto, por ingenuo? Hágale caso. Quiere decir, les dije hace un momento, que existen personas que son divisionarios, que son personas que se las pasan en eso. Bueno, dice la palabra, apártese de ellos. Si usted ve que esa persona a usted le habla, si esa persona a usted le habla en nombre de Dios y le dice, mira, no hagas esto, y la persona sigue dividiendo, apártese. Porque déjeme decirle que la ruina que va a agarrar a esa persona lo va a agarrar usted también, porque lo va a arrastrar. Les pongo un ejemplo bíblico. Les invito a que busquen la historia de Absalón. Busquen en la palabra la historia de Absalón y se darán cuenta que Absalón dividió. Trató de ir contra el rey, contra su papá. ¿Cierto? ¿Y qué trató? Trató de convencer a la gente con que él era mejor. Él buscó dividir. Existen esas personas. Personas que quizás no tienen a Cristo, o personas que quizás dicen tener a Cristo, pero realmente no se les ha revelado Cristo. Entonces, le invito a que usted pueda ser íntegro y pueda ser uno con Dios. Que usted pueda estar siempre unido al Espíritu Santo, que pueda estar en oración, que pueda estar en la búsqueda, y que con las personas que estén en su entorno, su familia para comenzar, sus vecinos, sus hermanos en su iglesia, puedan permanecer unidos. No permita que Satanás se inmiscuya, porque va a querer separarlos y dividirlos, porque así él prevalece, él así gana. Y yo considero que es tonto de nuestra parte, los creyentes en Cristo Jesús, darle ese poder, esa autoridad a Satanás cuando mi Señor Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, porque él ya perdió. Entonces no permita que le eche broma en su vida. Tome su autoridad en Cristo Jesús y permanezca de pie, permanezca como una atalaya vigilante a las acechanzas del enemigo, que busquen dividir su familia, que busquen dividir su casa, que busquen dividir su vida, que busquen dividir todo en usted. Incluso que busque dividirlo de Dios. Y no permita que él lo reduzca a la expresión más pequeña para que la división en su vida se convierta en algo indeterminado. Allí donde estás, acompáñame a orar y que sea Dios revelándonos a cada uno de nosotros si hay algo en nuestro corazón que ha estado generando división, en el área que sea. Y que podamos realmente permanecer unidos a Cristo, unidos al cuerpo y en un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Rey, por tu palabra en nuestra vida. Pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú cada día haciéndonos uno contigo, Rey. Te pedimos perdón si hemos permitido, Señor, que las tinieblas, que el enemigo se inmiscuya en nuestros asuntos, en tus asuntos, Padre Santo. Y hemos permitido que divida, Señor, en cualquier área de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias, aún con nuestros conocidos, nuestras personas cercanas. Y que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú quitando, Padre Santo, de nosotros todo orgullo, toda ira, toda envidia, todo rencor, Padre Santo. Y que puedas sanar nuestras almas. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos caminar siempre de tu mano. Y que los pensamientos de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, no estén por encima de lo que quiera hablarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, y a que tu reino esté fortalecido cada día en lo que hacemos. Porque Satanás no se divide, por lo tanto nosotros tampoco debemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Rey, a que en el nombre poderoso de Jesús, si hay algún espíritu de división o alguna persona divisionaria, ayúdanos a tener el discernimiento correcto para apartarnos. Y quizás, si esa persona escucha, pueda también conocerte y recibir de ti. Te bendecimos, Padre Santo. Pedimos que toda venganza contra nosotros quede inoperante,
que tomes el control de cada una de nuestras familias, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús traigas todo perdón a nuestras vidas, que quites de nosotros toda falta de perdón y que podamos siempre tener más amor hacia los demás. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra ha edificado tu vida, te invito a que nos escribas por nuestras redes sociales, que escribas en el canal, te suscribas al canal y que te comuniques con nosotros. Si necesitas que oremos por ti, si necesitas que nos comuniquemos contigo de alguna forma, ponte en contacto con nosotros y te estaremos llamando y estaremos conversando contigo para ver de qué forma podemos servirte. Te bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu provisión y que en el nombre de Jesús puedas ver siempre la mano sobrenatural de Dios en todo lo que haces. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. ¡Wow! ¡Qué increíble prédica acabamos de escuchar ahorita! Te preguntarás, ¿qué hago yo aquí? Yo estoy aquí para guiarte a hacer una oración súper chiquita. Acompáñame. Dios, te doy gracias por este día, gracias por este mensaje que acabo de escuchar, por estas palabras de bendición que han sido rema en mi vida. Te pido que seas tú perdonando cualquier pecado que haya cometido anteriormente. Te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta oración tan pequeña, tan chiquita, si te interesa saber dónde viene, busca la Biblia en Romanos 10:9 y te enterarás. Bienvenido a la familia de la fe. En este momento hay fiesta en los cielos por ti. Te amamos, te bendecimos. Hasta pronto. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, oh por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra